El Imperio Romano, una época monumental en la historia, comenzó con Augusto, nacido como Cayo Octavio Turiño el 23 de septiembre del 63 a.C. Augusto, sobrino nieto e hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano después de la caída de la República Romana. Su reinado, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, marcó el inicio de la Pax Romana, un periodo de 200 años de relativa paz y estabilidad en todo el Imperio Romano. Augusto ascendió al poder tras una serie de guerras civiles que siguieron al asesinato de Julio César en el 44 a.C. La decisiva batalla de Actium en el 31 a.C. vio a Augusto, entonces Octavio, derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, consolidando su poder. El Senado romano le otorgó el título de Augusto en el 27 a.C., simbolizando su autoridad y marcando el comienzo del Imperio Romano. El reinado de Augusto se caracteriza por importantes reformas administrativas que sentaron las bases para la Pax Romana. Estableció un ejército profesional permanente, una armada permanente y una red de caminos que facilitaban la comunicación y el comercio en todo el vasto imperio. Augusto también reformó el sistema tributario, estableció un censo y creó un sistema de mensajería para una gobernanza eficiente. Su patrocinio arquitectónico transformó Roma con estructuras grandiosas como el Ara Pacis, un altar monumental que celebraba la paz, y el Foro de Augusto, mejorando la grandeza de la ciudad y solidificando su legado. El reinado de Augusto trajo estabilidad, lo que permitió que la cultura, la economía y la infraestructura romanas florecieran. Esta era de paz permitió la difusión del derecho, el idioma y la cultura romanos, impactando profundamente en la historia europea posterior. Expansión y administración. La expansión y administración del Imperio Romano fueron fundamentales para su éxito y longevidad. Las políticas expansionistas de Roma comenzaron durante la República, pero se aceleraron bajo el Imperio. El propio Augusto amplió los territorios romanos, asegurando regiones como Egipto, partes de España y los Balcanes. El imperio eventualmente se extendió desde las islas británicas en el noroeste hasta los desiertos de Mesopotamia en el este, abarcando una diversa gama de culturas y pueblos. La expansión romana fue impulsada por una combinación de destreza militar, diplomacia estratégica y desarrollo de infraestructuras. Las legiones romanas, altamente disciplinadas y formidables, fueron instrumentales en la conquista y aseguramiento de nuevos territorios. Clave para su éxito fue el sistema de caminos romanos, que facilitó el rápido movimiento de tropas y la comunicación eficiente. La administración de este vasto imperio fue una tarea monumental. El Imperio Romano se dividió en provincias, cada una gobernada por un funcionario designado por Roma. Las provincias se clasificaban como senatoriales, gobernadas por un procónsul designado por el Senado, o imperiales, gobernadas por un legado designado por el emperador. Esta división permitía una gobernanza más eficiente y localizada. El sistema legal romano fue otro pilar de la administración. El derecho romano, codificado en textos como las 12 tablas y posteriormente el Corpus Juris Civilis, proporcionó un marco legal unificado que se aplicaba a todos los ciudadanos y provincias. Esta uniformidad legal ayudó a mantener el orden y facilitó el comercio y el intercambio comercial en todo el imperio. El imperio también desarrolló una extensa red de ciudades, cada una funcionando como una pequeña Roma. Estas ciudades tenían foros, templos, teatros y baños, sirviendo como centros administrativos y culturales. La ciudadanía romana, inicialmente restringida, se extendió gradualmente a más personas en las provincias, fomentando la lealtad y un sentido de identidad compartida. La eficiencia administrativa de Roma fue respaldada por una compleja burocracia, que incluía escribas, recaudadores de impuestos y varios funcionarios. El sistema de annona aseguraba el suministro de grano a Roma, destacando la sofisticación administrativa en la gestión de recursos. Además, las vastas redes comerciales del Imperio Romano conectaban regiones tan distantes como India y China, trayendo riqueza e intercambios culturales. Emperadores clave, Nerón y Trajano.
El Imperio Romano vio numerosos emperadores, cada uno dejando su marca en su historia. Dos de los más notables son Nerón y Trajano, cuyos reinados reflejan la diversidad de estilos de liderazgo y su impacto en el imperio. Nerón, 54 a 68 DC. Nerón, nacido como Lucio Domicio Enobarbo, se convirtió en emperador a los 16 años. Su reinado a menudo se recuerda por su decadencia y el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Los primeros años de Nerón como emperador fueron relativamente estables, gracias a la guía de su madre, Agripina la Menor, y sus consejeros, Séneca y Burro. Sin embargo, a medida que Nerón crecía, su gobierno se volvió cada vez más autocrático y errático. Es infame por su persecución de los cristianos, a quienes culpó del gran incendio. El gasto extravagante de Nerón en placeres personales y proyectos grandiosos, como la Domus Aurea, Casa Dorada, puso a prueba las finanzas del imperio. Sus actividades culturales, incluida la actuación y las carreras de carros, escandalizaron a la élite romana. A pesar de su notoriedad, el reinado de Nerón vio algunos logros. Implementó políticas para ayudar a los pobres, incluyendo la construcción de baños públicos y la distribución de grano. Nerón también promovió actividades culturales y la influencia griega en Roma, lo que enriqueció el arte y la literatura romanos. Sin embargo, su tiranía y negligencia en los asuntos del Estado llevaron a un descontento generalizado. El reinado de Nerón terminó en caos. Estallaron rebeliones en varias provincias y perdió el apoyo de la Guardia Pretoriana. Frente a la muerte inminente, Nerón se suicidó en el 68 después de Cristo, marcando el fin de la dinastía Julio-Claudia. Su muerte sumió al imperio en un año de guerra civil, conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, hasta que Vespasiano estableció la estabilidad. Trajano, 98 a 117 DC. Trajano, nacido Marco Ulpio Trajano, es recordado como uno de los más grandes emperadores de Roma. Su reinado marcó el apogeo de la expansión territorial del Imperio Romano y a menudo se considera un modelo de buen gobierno. Las campañas militares y reformas administrativas de Trajano le valieron el título de Optimus Princeps, el mejor gobernante. El ascenso de Trajano al poder comenzó bajo el emperador Nerva, quien lo adoptó como su heredero. Tras la muerte de Nerva en el 98 después de Cristo, Trajano se convirtió en emperador. La destreza militar de Trajano fue evidente en sus conquistas. Sus logros más significativos fueron las guerras dacias, 101 a 102 DC y 105 a 106 DC, que resultaron en la anexión de Dacia, la actual Rumanía. Esta victoria trajo una inmensa riqueza a Roma, ejemplificada por la construcción de la columna de Trajano, un relieve monumental que representa la campaña dacia. Trajano también lideró exitosas campañas en el este, expandiendo el imperio hacia Armenia, Mesopotamia y la península arábiga. Bajo Trajano, el imperio romano alcanzó su mayor extensión territorial, desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Además de sus éxitos militares, Trajano fue un administrador renombrado. Emprendió extensas obras públicas, incluyendo la construcción de carreteras, puentes, acueductos y edificios públicos. El Foro de Trajano, un gran complejo en Roma, ejemplificó su compromiso con la infraestructura y el bienestar público. También implementó programas de bienestar social, como el Alimenta, que proporcionaba apoyo financiero a los niños pobres. El reinado de Trajano se caracterizó por su respeto por el Senado y sus esfuerzos por involucrar a los senadores en la gobernanza. Sus políticas promovieron el crecimiento económico y la estabilidad, contribuyendo a un imperio próspero. Trajano murió en el 117 después de Cristo mientras regresaba de una campaña en el este. Fue sucedido por su hijo adoptivo, Adriano, quien continuó su legado de gobierno efectivo. La historia del Imperio Romano es un tapiz de logros notables y desafíos complejos. El establecimiento de la Pax Romana por Augusto sentó las bases para siglos de relativa paz y prosperidad. La expansión y administración del imperio demostraron la destreza militar y burocrática romana, creando una civilización vasta y diversa.
Emperadores clave como Nerón y Trajano ejemplifican la diversidad del liderazgo romano. El reinado de Nerón, marcado por el exceso y la tiranía, contrasta fuertemente con el éxito militar y la excelencia administrativa de Trajano. Estos emperadores, junto con muchos otros, dieron forma al legado del Imperio Romano, influyendo en las civilizaciones posteriores y dejando una marca indeleble en la historia mundial. La capacidad del Imperio Romano para integrar diversas culturas, mantener extensas redes comerciales y desarrollar una infraestructura sofisticada subraya su importancia histórica. Los marcos legales y administrativos establecidos durante este periodo influyeron en el desarrollo de los sistemas legales y políticos modernos de Occidente. En última instancia, el legado del Imperio Romano es un testimonio de la ingeniosidad humana, la resiliencia y la búsqueda del poder. Su historia continúa cautivando tanto a eruditos como a personas comunes, ofreciendo valiosas perspectivas sobre las complejidades de la gobernanza, la cultura y la sociedad.